Aquí comienza en televisión, en la web y en la radio. Pura Noticia Matinal. En todas nuestras plataformas, en televisión, en la web y en la radio. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Esto es Pura Noticia Matinal en puranoticia.cl. Bienvenidos. Ocho de la mañana con 1 minuto. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Pura Noticia Matinal. Damos comienzo a nuestro programa informativo en puranoticia.cl para que revisemos las últimas informaciones en nuestra región, en nuestro país. Vamos a estar ahí revisando lo último que ha ocurrido en nuestra región de Valparaíso, que amanecimos completamente con cielos cubiertos durante esta mañana. Realmente ya se hace sentir el otoño en la región de Valparaíso. Tenemos 13 grados a esta hora de la mañana, con cielos completamente nublados. Incluso me atrevería a decir que una llovizna matinal es lo que tuvimos, por lo menos en Concón, en la costa también, ahí en Viña del Mar, en Valparaíso. 13 grados hasta ahora, se espera una máxima de 17 grados durante esta jornada. No sé, y tenemos cámaras por ahí para que revisemos cómo está la ciudad a esta hora de la mañana, que amanecimos con cielos completamente nublados. La máxima para Valparaíso y Viña del Mar y Concón se espera que sea entre 17 y 18 grados, mientras que en el interior de nuestra región, en San Felipe, en los Andes, se esperan altas temperaturas de todas formas para esta jornada, donde nos escuchas a través de la 96.1 FM. Se espera una máxima de 28 grados, mientras que en La Calera, en Quillota, en Villa Alemana y en Quilpué también tendremos cielos cubiertos durante todo este jueves, con 22 grados la máxima. Miren, para todos los que nos escuchan a través de la 102.5 FM, la 90.9 FM y también la 96.1 FM, estamos viendo una cámara que es completamente en vivo y en directo gracias a la gentileza de zapping.com, donde podemos ver que está bastante nublado en Viña del Mar. Esta cámara específicamente está puesta ahí en la avenida Perú, que nos trae una imagen de ahora, de este momento, de las 8 de la mañana con 3 minutos, cómo amaneció nuestra ciudad de Viña del Mar, completamente nublado hasta ahora de la tarde, y lamentablemente, a diferencia de los días anteriores, esta semana no se espera que el panorama cambie mucho. Se espera que durante este jueves tengamos cielos nublados en la costa de la región, también en Algarrobo, en San Antonio y en Cartagena, donde también nos escuchas a través de la 102.5 FM. Se espera también 16 grados de máxima durante esta jornada, con cielos nublados, mientras que en el norte de nuestra región de Valparaíso, en Papúa, en Zapallar, en La Ligua, también se mantienen los cielos completamente nublados, panorama que continuaría durante la jornada con una máxima de 17 grados. Se siente ya el otoño en nuestra región de Valparaíso. Nos vamos a tener que despedir definitivamente de las altas temperaturas y del sol, y ya, un golpe a la realidad. Si se nos fue el verano, nos aferra, pero ya estamos a jueves 9 de abril y ya se siente más que nunca esta temporada. 8 de la mañana con 4 minutos, comenzamos Pura Noticia Matinal, revisando los principales titulares a esta hora de la mañana de puranoticia.cl. La ministra de Ciencia, Jimena Lincolao, se pronunció tras la agresión que sufrió en la Universidad Austral de Valdivia. Esto, recordemos, tras ser atacada durante este pasado miércoles por alumnos. La titular de Ciencias indicó que no tiene miedo. Recordemos que fue, miren, ahí lo estamos revisando en pantalla, unas imágenes que son verdaderamente impresionantes, como se atacó a la ministra Jimena Lincolao. La empujaron ahí, le tiraron incluso agua, le dificultaron el ingreso también a su vehículo, tuvo que ser escoltada, por supuesto, entre todos estos estudiantes en la Universidad Austral de Valdivia. El presidente de la República, José Antonio Kast, condenó finalmente la agresión sufrida por la ministra de Ciencias, Jimena Lincolao. El jefe de Estado, el mandatario de nuestro país, señaló que esto debe ser un punto de inflexión. Estamos en nuestra región de Valparaíso porque activan un plan para poder acelerar la reconstrucción en la Ciudad del Sol, en la comuna de Quilpué, en nuestra región. La alcaldesa de la ciudad, María Carolina Corti, sostuvo una reunión con el nombrado ya Seremi de Vivienda de nuestra región de Valparaíso.
Un hombre fue apuñalado en medio de una riña. Esto fue en pleno centro en la comuna de San Felipe, en nuestra región. Se informó que el presunto autor de este hecho se fugó finalmente del sitio del ataque. Detienen a 3 delincuentes por robo a turistas en Cerro Concepción de Valparaíso. Sustrajeron una cadena y huyeron hacia el Paseo Dímalo. El Ceremi de Seguridad, Hernán Silva, en nuestra región de Valparaíso, rompe el silencio finalmente tras el sumario que se le realizó en Carabineros. Algún delincuente entregó un documento que es falso. Fueron parte de las declaraciones en el momento que decidió hablar finalmente Hernán Silva, ya ratificado como el Ceremi de Seguridad. El alza de los combustibles empieza ya a impactar en los precios de las frutas y las verduras, al menos en nuestra región de Valparaíso. Ya se siente finalmente esta histórica alza de los combustibles en nuestro país. Advierten que incrementará de manera fuerte el valor específicamente de los tomates. Esto sería durante las próximas semanas y especialmente también las frutas y verduras que vengan del norte de nuestro país. Estuvimos en la Feria Marga Marga, una icónica feria, ¿cierto?, en Viña del Mar, donde dábamos cuenta que ya algunos precios han ido subiendo. La demanda, conozca usted, mire, todos los detalles de la demanda y querella que complican finalmente a Benjamín Koch para que sea nombrado como Ceremi de Minería en nuestra región de Valparaíso. Benjamín Koch es la principal carta para subir esta cartera en nuestra región, pero hay una demanda y una querella desde que era concejal, ¿cierto?, en Catemu. Conozca todos los detalles de estas acusaciones judiciales en puranoticia.cl. Ahora en vivo. Ahora en vivo. 8 de la mañana con 8 minutos. Nos vamos con una información una grave acusación, la verdad, que se dio a conocer en las últimas horas, que tiene especial énfasis también para nuestra región de Valparaíso. Porque ya está publicada esta información, usted la puede revisar en nuestro sitio web, en puranoticia.cl, porque la senadora de nuestra región, Camila Flores, se encuentra verdaderamente en la mira por un posible fraude al fisco. Habría realizado pagos con asignaciones parlamentarias. Vamos a revisar en detalle esta gravísima acusación que recae finalmente en la parlamentaria de nuestra región, porque la alegría expresada por Camila Flores Oporto tras las pasadas elecciones parlamentarias, que la catapultó finalmente a la Cámara, desde la Cámara de Diputados hacia el Senado, parece haber dado un giro, pero realmente en 180 grados durante las últimas horas. Esto luego de conocerse una serie de antecedentes que la sitúan finalmente en el ojo del huracán y bajo la lupa de la Fiscalía Regional de Valparaíso, en el marco de una investigación por presunto fraude al fisco que la tiene a ella finalmente como protagonista. De acuerdo con información que fue revelada en las últimas horas por un reportaje de T13, el Ministerio Público recibió una denuncia anónima en contra de la parlamentaria de Renovación Nacional por eventuales delitos funcionarios. Entre ellos, fraude al fisco reiterado es uno de los delitos que se le imputan, hecho que se remontarían a su periodo como diputada por el Distrito 6 de nuestra región de Valparaíso. Según el propio ente persecutor, estos antecedentes fueron informados oportunamente al Consejo de Defensa del Estado para que siguiera las acciones pertinentes. Entre los elementos recopilados en la indagatoria figuran conversaciones de mensajería instantánea de WhatsApp que darían cuenta de un supuesto mecanismo mediante el cual la senadora habría recibido parte de los sueldos de integrantes de su equipo. La denuncia sostiene que este sistema se habría extendido por años. Desde aproximadamente el año 2018, la diputada en ese entonces, Camila Flores Oporto, habría implementado un mecanismo sistemático y reiterado para apropiarse indebidamente de fondos públicos mediante la contratación de personal con cargo a las asignaciones parlamentarias. Es en esta línea precisamente que el documento detalla que los trabajadores debían devolver una fracción de sus remuneraciones en dinero en efectivo. Este mecanismo, al
incluso los propios trabajadores del Congreso han denominado informalmente como la cuota Flores, consiste en lo siguiente. A trabajadores contratados con cargo a su equipo parlamentario se les exige entregar a la diputada, en ese entonces, una parte significativa de sus sueldos en efectivo. Ella no deposita esos recursos en su cuenta, sino que con ellos paga, también en efectivo, gastos de orden personal, afirma este texto. La acusación apunta a que esta práctica se habría mantenido entre los años 2018 y el año pasado, 2025, alcanzando un monto cercano a los 300 millones de pesos. Un rol relevante en el presunto esquema lo tendría Yolanda Olfos, quien es secretaria de la actual senadora Camila Flores desde el año 2018, quien, de acuerdo reza esta denuncia, habría coordinado la entrega de este dinero. Esta entrega es coordinada por la secretaria del equipo, Yolanda Olfos, quien actúa como intermediaria y encargada de recaudar este dinero. Debido a los límites del giro automático, los asesores deben extraer los montos en efectivo por ventanilla mes a mes. Señala este documento que ya se encuentra en manos de la Fiscalía. La denuncia también menciona casos concretos. Uno de ellos indica que el trabajador, Julio Alejandro Lillo, contratados por un monto mensual de 2.640.939 pesos, entregaba regularmente 1.800.000 en efectivo a la diputada, todo esto para fines personales. Asimismo, se alude a otros colaboradores, entre ellos Heidi Serrat. Desde la defensa de la actual senadora por Renovación Nacional, Camila Flores, el abogado Luis Masferrer desestimó los cuestionamientos y aseguró plena disposición a poder colaborar con esta investigación. La senadora siempre ha actuado conforme a la ley y respetando el derecho. No puedo hacerme cargo de imputaciones o afirmaciones como la que usted me señala porque las desconozco. Desde ahí la importancia de poder acceder al contenido de la carpeta fiscal, pero acá no hay nada que temer y vamos a colaborar con esta investigación. Bien digo, fue parte de lo señalado por el propio abogado de la actual senadora por nuestra región de Valparaíso, Camila Flores. Una versión similar fue la que entregó la propia senadora Flores, quien dijo que desconocía los detalles de esta denuncia, ya que se trata de una causa que es reservada, aunque aseguró que no tiene nada que ocultar y que realizará todas las acciones correspondientes para poder esclarecer los hechos dados a conocer de forma pública. Soy una mujer valiente y no me voy a dejar amedrentar por intentos de afectar mi honra, afirmó la actual parlamentaria de Renovación Nacional, quien agregó que enfrenta la acusación con la tranquilidad de quien no tiene nada que ocultar y con la convicción de que la verdad siempre se abre paso. Colaboraré plenamente con la justicia, entregando todos los antecedentes que sean requeridos, ejerciendo también, en su oportunidad, las acciones que correspondan para poder resguardar mi nombre frente a acusaciones sin sustento. Fue parte de lo señalado por la actual senadora en nuestra región, Camila Flores. Respecto a la investigación que se mantiene en curso, la parlamentaria por la región manifestó que no conoce aún los detalles de la denuncia ni su origen, atendido además el carácter reservado de la misma. Durante precisamente esta jornada, este jueves 9 de abril, nuestro medio puranoticias.cl les traerá una cobertura completa sobre este hecho. Estaremos revisando cada detalle de esta denuncia que finalmente recae en la senadora por nuestra región de Valparaíso, Camila Flores, y las reacciones, por supuesto, que genere esta grave denuncia que finalmente tiene a la senadora de Renovación Nacional por nuestra región de Valparaíso, Camila Flores, completamente en la mira por un posible delito de fraude al fisco. Ahora, en vivo. Ahora, en vivo. 8 de la mañana con 15 minutos. Revisábamos, ¿cierto?, esta grave acusación que vamos a estar ampliando en los próximos minutos. Esta acusación que recae en la senadora Camila Flores. Vamos a retomar nuestra programación habitual y vamos a conectar con las calles. Vamos a saber lo que está pasando en nuestra región de Valparaíso durante estas últimas horas. Conectamos rápidamente con Daniel Zunino, quien ya lo tenemos ahí en pantalla. Muy buenos días, Daniel, ¿cómo está? Muy buen día, Camila. De verdad que esto parece una broma de mal gusto. La verdad es que es algo bastante engorroso, pero nos encontramos a las afueras del Colegio Charles Darwin de Villa Alemana, donde hoy jueves la jornada debía desarrollarse con total normalidad. Sin embargo,
el establecimiento decidió suspender las clases tras una preocupante amenaza detectada en su interior. Según se informó de parte del propio recinto educacional, a través de un comunicado oficial durante la jornada de ayer, miércoles 8 de abril, estudiantes de enseñanza media encuentran un rayado en el baño de hombres con el mensaje "Colegio QL Los Balazos", lo que generó inmediata alerta en la comunidad educativa. A raíz de esta situación, Camila, y como medida preventiva, el colegio determinó la suspensión total de las clases para hoy jueves 9 de abril, activando además los protocolos de seguridad correspondientes. Una decisión que, al igual que otros colegios, establecimientos educacionales también de la región, busca resguardar la integridad de estudiantes, docentes y funcionarios en medio de un contexto donde este tipo de amenazas ha ido en aumento, claro, en distintos establecimientos educacionales de la región y del país también. Por ahora se está a la espera de las coordinaciones con las autoridades, Camila, correspondientes, y de las medidas también que se adopten para retomar las actividades académicas con normalidad y en condiciones de seguridad también. De verdad parece un chiste de mal gusto, de verdad que esto ya no tiene ningún tipo de sentido. Estamos hablando de amenazas en los baños, es la tónica. En los baños de los colegios, baños de varones generalmente, amenazas y todas con un sentido, tiroteos y balazos. Como tú lo decías, Daniel, es una situación que ya verdaderamente se salió de las manos. Con este sería el 9º caso de amenazas, de ataques, de tiroteos de distintos tipos, ¿cierto? En un recinto, en un establecimiento educacional, bien digo, en nuestra región de Valparaíso. Con este caso ya son 9 solo de lo que va de esta semana, Daniel. Exactamente, de verdad que es algo preocupante. Ayer lo conversábamos, lo dije en su momento. Es un fenómeno digno de estudio. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que inspira a que los jóvenes tengan estas actitudes? Estamos hablando de amenazas de tiroteo, no es algo menor. Antes se hablaba del famoso aviso de bomba. Tuvimos un aviso de bomba la semana pasada, o el día lunes, según recuerdo, Camila, en un CEFAM, en un SAR. Pero esta vez tenemos tiroteos en colegios, lugares seguros, lugares de estudio. Estamos hablando de adolescentes que están en plena formación moral y académica, y estamos hablando de estas amenazas reiteradas. Estamos hablando de 9 casos en la región, y en la comuna no sería el primero. Estamos hablando también, nos recordaban también el caso del Colegio Nacional de Santa Ana, que está a un par de cuadras de este establecimiento, y también hoy también se reportó el caso del Colegio Mary Graham, también de Villa Alemana. También fue amenazado con un escrito, Camila, y esta vez el colegio se manifestó, emitió un comunicado también, este Colegio Mary Graham. Vamos a leer a continuación este comunicado al que pudimos acceder como medio, y claro, este colegio sí nos suspendió las clases. Ojo con esto, Colegio Mary Graham de Villa Alemana nos suspendió las clases. Junto con Saludar, informamos que durante la jornada de hoy, miércoles, o sea ayer, 8 de abril, fue encontrado un mensaje de carácter amenazante vinculado a la violencia en el baño de varones de la sede. La tónica es el baño de hombres, la sede Porvenir. Ante esta situación, el establecimiento adoptó de manera inmediata las siguientes medidas. Se dio aviso al sostenedor y a Carabineros de Chile conforme a los protocolos establecidos. Además, se activaron todas las medidas de seguridad internas para resguardar el bienestar de estudiantes y funcionarios. Por ello, Carabineros realizará rondas preventivas en el perímetro de establecimiento durante mañana, y se evaluará también otras medidas según se desarrolle la jornada escolar. O sea, no hay suspensión de clases para el Colegio Mary Graham de Villa Alemana. Se iniciaron las acciones también correspondientes para esclarecer también los hechos, informando a la Fiscalía y poniendo a disposición de la PDI todos los antecedentes disponibles. Asimismo, desde el sostenedor se ha indicado mantener el normal funcionamiento de las clases, considerando que existen condiciones de seguridad para el desarrollo de la jornada escolar. Cabe señalar que, según información proporcionada por autoridades de seguridad, este tipo de situaciones no constituye un hecho aislado, registrándose casos similares en otros colegios con un modus operandi que podría estar asociado a desafíos difundidos a través de redes sociales. Claro, se piensa que puede ser un challenge, algún desafío, alguna especie de concurso de redes sociales, pero un concurso de muy mal gusto. En este contexto, el colegio pide encarecidamente a las familias conversar con los hijos e hijas sobre la importancia de actuar con responsabilidad frente a este tipo de situaciones, considerando también que estas conductas pueden tener consecuencias disciplinarias y legales. Como comunidad educativa reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad, el respeto y el bienestar
de todos nuestros estudiantes y funcionarios y manifestamos de manera categórica el rechazo absoluto a cualquier forma de violencia, especialmente aquellas que atentan contra la sana convivencia y de la integridad de nuestra comunidad. Entonces, tenemos dos colegios afectados en Villa Alemana. ¿Sí, Camila? Eso te quería decir, Daniel. Tenemos 2 nuevos casos entonces de la región. 2 casos en Villa Alemana durante las últimas horas. O sea, estamos hablando que durante esta semana ya tenemos 10 casos en toda la región con mensajes similares, Daniel. Exactamente. Esta vez bajo evaluación de cada colegio y también de las autoridades correspondientes, porque como te explicaba, el colegio Mary Graham, el segundo que mencioné, no suspendió sus clases, a diferencia del colegio que está a mis espaldas, que es el colegio Charles Darwin, que sí decidió suspender las clases en esta ocasión. ¿Suspendió las clases por este jueves, Daniel? Sí, por este jueves. Perfecto, ya tenemos 10 casos, tú lo mencionabas, algunos colegios han optado, ¿cierto?, por suspender las clases de manera preventiva, otros establecimientos educacionales han solicitado ayuda, ¿cierto?, a carabineros con despliegues en las inmediaciones y en los alrededores de los colegios ante estos hechos de violencia, estas amenazas, ¿cierto?, que generalmente se han dado en los baños de hombre. También es un fenómeno, ¿cierto?, que no podemos dejar de forma aislada porque es lo que se ha presentado, ¿cierto?, en la gran mayoría de establecimientos educacionales de estos días. Son mensajes de amenazas que se presentan de alguna forma con algún escrito en los baños de hombres, generalmente de enseñanza media. Exactamente, pasó en el Colegio de los Reyes, pasó en el Colegio Nacional, esta vez está ocurriendo acá en el Colegio Charles Darwin también, en otros colegios también de la región también ha ocurrido. De verdad que es bastante característico el tipo de mensaje relacionado a armas y a balazos. Es la tónica. Lamentable, Daniel, que esto ya se está repitiendo y se está instalando. Bueno, es por eso que distintas autoridades durante estas últimas horas han tenido algún tipo de reuniones, ¿cierto? Ha habido mesas de trabajo en nuestra región de Valparaíso precisamente para poder abordar y atacar esta problemática que ya se está instalando, Daniel. Sí, y al parecer tenemos para largo con esto. Bajo mi apreciación y lo que la experiencia me dice, da la impresión que esto se va a transformar en una moda. Quizás va a ser el cuento de Perito y el Lobo, pero tampoco nos podemos arriesgar. No podemos arriesgarnos a que de verdad un día de estos el mensaje escrito en un baño sea verdad y llegue un alumno a cometer algún tipo de delito dentro de un establecimiento educacional. Sí, Daniel, lamentable también porque estamos recién iniciando el año escolar, llevamos un mes de clases y ya estamos con esta problemática verdaderamente instalada en los distintos establecimientos educacionales. Continuamos con más informaciones, Camila. Nos vamos esta vez a San Felipe. Un violento hecho policial se registró en pleno centro de San Felipe, donde un hombre resultó apuñalado en medio de una riña ocurrida durante la noche de este miércoles. El incidente tuvo lugar en calle Combate de las Coimas, hasta donde debió llegar personal del SAMU para prestar las primeras atenciones a este hombre herido, quien después fue trasladado hasta el Hospital San Camilo para su estabilización. De acuerdo a testigos, mientras la víctima era subida a la ambulancia, lanzó amenazas. Estaba amenazando, asegurando que se vengaría por lo ocurrido, lo que da cuenta del nivel de violencia registrado en el lugar. En tanto, el presunto agresor se dio a la fuga tras el ataque y es intensamente buscado por personal policial, quienes realizan diligencias para dar con su paradero y esclarecer la dinámica de esta riña que terminó con una persona gravemente herida, una riña en la cual la víctima incluso advierte venganza. Se va a vengar, es lo que dice la víctima de este apuñalamiento, bien digo, en el pleno centro de San Felipe, en una zona bastante transitada, concurrida de la ciudad del Valle de la Concagua. Una compleja información, ¿cierto?, desde San Felipe, porque se encuentra prófugo, ¿cierto?, esta persona. No hay personas detenidas por este hecho que fue en pleno centro de la comuna, a plena luz del día, como lo estamos revisando en pantalla, y la persona, ¿cierto?, quien realiza este ataque finalmente escapa, se fugó, como tú lo decías, Daniel, y se encuentra prófuga. No hay detenidos. No hay detenidos hasta este momento, pero sí lo que preocupa es lo que la víctima expresa un sentimiento de venganza hacia quien le propina esta puñalada. O sea, estamos hablando
más que esta persona fuera víctima de algún tipo de ataque arbitrario, azaroso, no. Esta persona estaba participando en una riña, o sea, era una especie de enemigo la persona que lo apuñala. Sí, Daniel, ¿se conocían estas dos personas? Sí, se conocían. Por Se lo conocen. mismo, Es esta por persona, rencillas anteriores este ataque. Exactamente. Por eso que la víctima, ¿cierto?, asegura que cobrará venganza. Bastante peligrosa esta situación en la comuna de San Felipe y sobre todo porque, como lo vemos en pantalla, Daniel, fue en pleno centro, a plena luz del día. Había niños, menores de edad, estudiantes ahí en las inmediaciones. Así que es verdaderamente lamentable este espectáculo, ¿cierto?, de la comuna de San Felipe. Sí, por eso se destaca siempre las rondas de impacto, Camila, lo importante que son, porque se evitan este tipo de situaciones, la gente siente que está más segura cuando hay fiscalización, cuando hay control de identidad, controles preventivos, controles vehiculares también. Se saca de circulación personas que desgraciadamente son un peligro para vivir en comunidad. Estamos hablando de personas que están constantemente quizás entrometidas en algún tipo de rencilla, en algún tipo de riña con antecedentes policiales. Y en este caso, claro, no hubo una ronda de impacto, no estamos hablando de que debe haber una ronda porque nosotros lo digamos, pero sí, cuando hay ronda de impacto, algún tipo de control preventivo, este tipo de situaciones escasean o bien desaparecen producto de que los involucrados están fuera de circulación. ¿Por qué? Porque se detectan antecedentes policiales pendientes, que hay causas pendientes con la justicia o algún tipo de porte de arma. Por ejemplo, esta persona que apuñala a otra persona portaba un arma blanca. En caso de algún tipo de fiscalización podría haber sido detectada esta arma blanca. ¿Sabe dónde fue específicamente este hecho, Daniel? ¿Dónde? En la calle Combate. Sí, en la calle Combate. Eso mismo estaba sacando Está escrito, una parece que tendrían ahí un combate en la playa calle Combate en el centro de la comuna de San Felipe. Una cuota de humor en un hecho tan lamentable. Continuamos esta vez con lo policial porque un rápido procedimiento policial permitió la detención de 3 delincuentes tras un robo que afectó a un turista en el tradicional Cerro Concepción, acá en Valparaíso. El hecho ocurrió cuando la víctima se encontraba recorriendo el sector, momento en que fue abordada por los sujetos quienes sustrajeron una cadena mediante la modalidad de robo por sorpresa para luego darse la fuga en dirección al Paseo Dimalow. Gracias al aviso oportuno de vecinos y al patrullaje preventivo personal de la sección de investigación policial, la SIP de Carabineros, se logró iniciar un operativo de búsqueda en el sector, el que permitió ubicar y detener a 3 hombres adultos, todos con antecedentes policiales. Clave en este procedimiento fue el análisis de cámaras de vigilancia que permitió vincular directamente a estos imputados con el delito denunciado. Por orden del Ministerio Público, Camila, déjame contarte que uno de estos detenidos pasará a control de detención por el delito de robo por sorpresa bien digo, mientras continúan las diligencias para esclarecer completamente este hecho ocurrido en uno de los puntos turísticos más visitados de la ciudad Puerto. Hablamos del Cerro Concepción, un cerro bastante atractivo, que es un lugar bastante llamativo para los turistas. Estamos hablando de que en este caso este delincuente logra, estos tres delincuentes, bien digo, roban a un turista en el cerro, o le quitan sus pertenencias y se dan la fuga. Claro, le roban una cadena. Lo sorprenden y le roban una cadena a este turista para darse la fuga en dirección al Paseo Dimalow. Es lo que tenemos también en Valparaíso. Claro, tú lo decías, Daniel, el Paseo Dimalow es uno de los puntos, ¿cierto?, obligados prácticamente para los turistas que visitan la región de Valparaíso, la ciudad Puerto en específico, el Cerro Concepción, el Cerro Alegre, sin duda son los principales destinos, ¿cierto?, para la gente que visita la región. El Paseo Dimalow ampliamente visitado, así que se aprovechan también los delincuentes de que están los turistas, ¿cierto?, que no conocen quizás cómo funciona acá la delincuencia y se aprovechan de que están ahí disfrutando del paisaje, ¿cierto?, un poco distraídos para precisamente realizar estos robos. Sí, situación un tanto vergonzosa, Camila. La verdad es que al menos a mí me da un poco de vergüenza cuando un turista se queda con una impresión mala de nuestra región de Valparaíso. Es una región tan linda, una región que ofrece muchas cosas, y quedarse con la impresión, una mala impresión producto de un grupo de delincuentes, encuentro que es un tanto injusto.
se van con una percepción también tan negativa de todo el país y la verdad es que no todos somos así, ¿cierto, Daniel? No todos somos así. Existe gente que hace el bien, por así decirlo. Todavía vemos ciudadanos de bien, Daniel. Lamentable esta información Sí. en Valparaíso, porque también dejan a la región y a la ciudad como un punto conflictivo, ¿cierto? Como un foco de la delincuencia y no volvería personalmente a un lugar donde me sucede algo como este estilo. No, yo creo que nadie. Yo creo que costaría confiar, incluso salir en la calle. He sabido masivamente de casos de personas que quedan con un estrés postraumático, que se llama, tras algún tipo de robo con violencia, un robo por sorpresa. Y de verdad que cuesta mucho volver a confiar, sobre todo en un país ajeno. Vamos al caso de que una persona elige Chile como destino turístico para sus vacaciones y termina siendo asaltada. O sea, estamos hablando de un caso bastante engorroso, algo que no es agradable para nadie. Lo hemos visto también, lo vimos el año antepasado, un turista argentino con su esposa en el Boulevard, por ejemplo, de Viña del Mar, asaltado por una especie de jauría. Hemos visto también en Cerro ese Alegre video, también. Daniel, es tan angustiante, es tremendo, ¿cierto? Es un turista de nacionalidad argentina, como tú lo mencionabas, que sale del polo comercial que queda ahí en 14 Norte, en Viña del Mar. Sale con bolsas, ¿cierto? Se vende marcas conocidas, marcas de equipos tecnológicos y es simplemente abordado, como tú lo decías, por una jauría que le quitan todo. Él desesperado grita para todos lados, nadie lo ayuda, los guardias del lugar, no habían carabineros en ese momento en el sector y realmente le arrebatan todo lo que acababa de comprar en el mismo centro comercial. Ese video es muy angustiante, Daniel, y también es lamentable que sucedan este tipo de casos, ¿cierto? En una ciudad tan linda como lo es Valparaíso, nuestra ciudad puerto, que no se pueda disfrutar, ¿cierto? De forma tranquila de la ciudad, de los paisajes, ¿cierto? Poder admirar una ciudad que es tan pintoresca y distinta, ¿cierto? Para quienes nos visitan, sobre todo ciudadanos extranjeros que visitan la región. Así es lo que tenemos hasta este momento, 8 de la mañana y 33 minutos. Nos mantenemos atentos, Daniel, a cualquier información que tenga lugar en nuestra región de Valparaíso. En cualquier momento volvemos a conectar contigo, 8 de la mañana con 33 minutos. Muchas gracias, Daniel Zunino, por este contacto desde las calles de nuestra región de Valparaíso. ¿Usted dónde está? ¿En Villa Alemana? ¿Quilpué? Sí, el colegio Charles Darwin. Completamente cubierto también, ¿verdad? Que estábamos ahí dando cuenta de el colegio que se encuentra con clases suspendidas, ¿verdad? Sí. Y está completamente cubierto también en Villa Alemana, fíjese, Daniel. O sea, toda la región de Valparaíso amaneció entre las nubes durante este jueves 9 de abril. Y es lo que se espera para toda la jornada, a diferencia de los días anteriores, ¿cierto? Como es la costa de la región de Valparaíso, que a mediodía ya comienza a despejar. No lo tendremos este jueves, lo más probable. Hace frío, advierto. ¿Se siente el frío? Sí. Bueno, tenemos 13 grados de temperatura, al menos en Concón, a esta hora de la mañana. Está bastante helado respecto a los días anteriores, Daniel. Ya se siente como el otoño nos pisa los talones. Exactamente. Muchas gracias, Daniel. Muy bien, Camila. En cualquier momento volvemos a conectar contigo. 8 de la mañana con 34 minutos y ya está conectado con nosotros nuestro primer invitado, el economista de la Pontificia de la Universidad de Valparaíso, bien digo, el economista Diego del Barrio de la Universidad de Valparaíso, quien vamos a abordar, ¿cierto?, todas las informaciones económicas de las últimas horas. La UEF rompió finalmente la barrera de los 40.000 pesos, se presiona también el costo de la vida debido al alza del IPC de marzo. Vamos a estar revisando todas estas informaciones junto a Diego del Barrio, economista de la Universidad de Valparaíso, pero antes hacemos una pausa comercial, pero ya regresamos en Pura Noticia Matinal. Estamos presentando Pura Noticia Matinal en todas nuestras plataformas. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Sea Matinal. 8 de la mañana con 40 minutos, ya estamos de regreso en Pura Noticia Matinal, en puranoticia.cl, para que sigamos revisando las principales informaciones de las últimas horas en nuestra región y en nuestro país. Tenemos efemérides durante este jueves 9 de abril. Por ejemplo, un día como hoy, pero en 1960, se estrenó el reconocido, recordado, aplaudido musical, ¿cierto?, nacional, La Pérgola de las Flores. Mire, se estrenó un día como hoy en 1960. También un día como hoy, por ejemplo,
¿Saben quién? El presidente de Bolivia, un día como hoy, pero en el año 2009, bien digo, es decir, hace 16 años, Evo Morales, expresidente, ¿cierto?, en Bolivia, inició una huelga de hambre para poder forzar a la oposición a aprobar una ley de elecciones generales. Bastante curiosa ahí la política en nuestro país vecino. Pero ¿sabe qué? Tenemos cumpleaños también durante este jueves 9 de abril. ¿Sabe quién se encuentra de cumpleaños? El diseñador de moda Marc Jacobs, por ejemplo. También la exalcaldesa de Maipú está de cumpleaños un día como hoy. Katy Barriga es Aries, fíjese. Al igual que el exministro de Economía, Nicolás Grau, también está de cumpleaños un día como hoy, jueves 9 de abril, al igual que la actriz estadounidense Kristen Stewart. Efemérides de esta jornada, este jueves 9 de abril, pero vamos a continuar con Pura Noticia Matinal, revisando los principales titulares a esta hora de la mañana en puranoticia.cl. La senadora de nuestra región de Valparaíso, Camila Flores, se encuentra en la mira por un posible fraude al fisco. Habría realizado pagos con asignaciones parlamentarias. Vamos a estar con todas las reacciones que ha generado esta investigación en puranoticia.cl durante esta jornada. La ministra Jimena Lincolao se pronunció tras la agresión que sufrió durante la tarde de este miércoles en la Universidad Austral. Esto fue en el sur de nuestro país, en Valdivia. Tras ser atacadas por alumnos, la titular de Ciencias indicó que no tiene miedo. Miren, ahí lo estamos viendo en pantalla. Sufrió un ataque no menor, fue empujada, le tiraron agua. Realmente fue agredida Jimena Lincolao durante la tarde de este pasado miércoles. Y el presidente de la República, José Antonio Kast, durante la noche de este miércoles condenó de forma categórica la agresión sufrida por la ministra de Ciencias. El mandatario señaló que esto debe ser un punto de inflexión. Activan un plan para poder acelerar la reconstrucción en la comuna de Quilpué, nuestra región de Valparaíso. La alcaldesa de la Ciudad del Sol, María Carolina Corti, sostuvo una reunión con el propio Seremi de Viviendas, ya nombrado en nuestra región de Valparaíso. Un hombre fue apuñalado, esto fue en medio de una riña en pleno centro de la comuna de San Felipe. Se informó que el presunto autor de este hecho se fugó del sitio del ataque, por lo que la víctima juró cobrar venganza. Detienen a 3 delincuentes por robo a turista en pleno Cerro Concepción de la ciudad porteña de Valparaíso. Sustrajeron una cadena y huyeron finalmente hacia el Paseo de Imaló. El Seremi de Seguridad Pública de nuestra región de Valparaíso, Hernán Silva, rompió el silencio tras el sumario realizado en Carabineros. Algún delincuente entregó un documento que es falso. Fueron parte de las declaraciones del Seremi de Seguridad. ¿Conozca usted todos los detalles de la demanda y querella que complican el nombramiento de Benjamín Koch? Usted se preguntará, ¿quién es Benjamín Koch? Ex concejal de la comuna de Catemu, quien es la principal carta para poder asumir la Seremi de Minería en nuestra región de Valparaíso. Conozca todos los detalles de estas acciones judiciales que complican su nombramiento. El alza de los combustibles ya comienza a impactar en los precios de las frutas y las verduras. Vamos a estar revisando esta información. Advierten incluso un fuerte incremento en el valor de los tomates durante los próximos días. 8 de la mañana con 45 minutos y como dice el dicho, lo prometido es deuda, porque ya está conectado con nosotros Diego del Barrio, economista de la Universidad de Valparaíso, con quien vamos a abordar todos los detalles de cómo se nos está encareciendo la vida. Diego, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en Pura Noticia Matinal. Hola Camila, como siempre aquí a disposición de ustedes para tratar de entender estos números y ver cómo nos afecta a todos, porque la inflación es un problema general que afecta a toda la población y en especial, ¿cierto?, como lo hemos hablado en otras veces, a las familias de menos recursos. Diego, tú lo decías, tratar de entender estos números porque, ¿para qué estamos con cosas? Muchas veces nos quedamos con el titular, pero no entendemos nada. Tuvimos durante los últimos días, las últimas horas, ¿cierto?, que la UEF
la unidad de fomento simplemente ya rompió la barrera de los 40.000 pesos, ¿cierto? Y presiona finalmente el costo de la vida, el alza que tuvimos también del IPC del pasado mes de marzo. La UF finalmente ya superó los 40.000 pesos, ya es algo, es un hecho, ¿cierto? ¿Cómo afecta esto finalmente? Porque uno lo dice, quizás suena tremendo, no lo conocemos, ¿cierto? No sabemos cómo impacta. ¿En qué se traduce esta alza de la UF? Mira, en lo más cercano a la familia chilena es que se va a traducir en pagar mayor dividendo por el crédito hipotecario. Los créditos hipotecarios, la mayoría de ellos, todos están valorizados en UF. La UF es una unidad de fomento, no es una moneda, es una unidad que trata de mantener el valor en el tiempo, ¿cierto? Con componentes de indexación. ¿Qué significa de indexación? Que hay cosas que afectan este valor, ¿ya? Y una de las cosas que absorbe la UF es el IPC, ¿cierto? Y como el IPC, que es el índice de precio del consumidor, que mide la inflación de un periodo, va a afectar el valor final de la UF, traduciéndose en un alza en la hipoteca, en arriendo. Muchos arriendos también están valorizados en UF, y comprarse viviendas nuevas. Ya sabemos lo que cuesta, ¿cierto? Lo que cuesta comprar una vivienda nueva, ¿cierto? Va encima con bancos que todavía no han dado créditos, ¿cierto? Tienen restricciones muy altas para solicitar crédito. Donde más va a impactar, sin duda, es en el rubro inmobiliario, ¿cierto? Ahí es donde más impacta, donde mayor se refleja y se traduce en el fondo, es en el mundo inmobiliario. Pero también hay distintos cobros que se realizan en UF. Por ejemplo, muchas universidades, la educación superior, algunos colegios incluso, también se traduce en UF. Uno de lo que más subió, ¿cierto? En este periodo es el rubro educación, ¿ya? Pero eso es estacional, ¿ya? Porque siempre en marzo, al iniciar los años escolares o los años académicos, ¿cierto? Se ajusta en UF las matrículas de los estudiantes, ¿ya? Eso es un rubro que está fielmente reflejado en este informe, ¿cierto? Que se entregó ayer. Y lo otro, ¿cierto? Son los componentes volátiles, que son, por ejemplo, alimentos. El rubro alimento es otro de los que aumentó fuertemente, y como tú lo dijiste, Camila, ¿cierto? Los tomates. El que se llevó, ¿cierto? El que subió mucho su valor en este periodo fueron los tomates, que subieron cerca de sobre un 17%. ¿Ya? Y lo que significa eso para una familia, ¿cierto? Que una de las verduras más consumidas es el tomate. Y esto más allá de que aún no se refleja completamente el alza de los combustibles de mitad de marzo, ¿cierto? Esto va a tener un desfase aproximado, dependiendo del alimento, entre 1 a 6 meses, ¿cierto? Ya en abril, en el IPC de abril, ya vamos a ver reflejada cuál fue la realidad completa, ¿cierto? De la medida de haber eliminado el MEPCO. Y lo primero que ya se puede predecir, ¿cierto? Es que la inflación acumulada del periodo va a ser superior al 4,5%, va a estar en un 4,5 y un 5%, ¿cierto? Muy sobre lo esperado cuando se instaló este gobierno, que estaba en torno a un 3%. Después, con el inicio de la guerra, se subió la expectativa, ¿cierto?, a un 4%, pero ya estamos sobre el 4,5%, y en algunos casos, ¿cierto?, algunos analistas ya lo están llevando a un 4,9%.
Bueno, Diego, significa. tú lo mencionabas, ¿cierto? Fue la portada justamente de nuestra edición digital del pasado miércoles 8 de abril. Estuvimos recorriendo la feria más clásica de Viña del Mar, la feria Marga Marga, ahí en pleno centro de la ciudad Jardín, donde ya se veían algún alza reflejada, ¿cierto? En distintos alimentos, los tomates más fuertemente, y es un alza que nos advertían que será sostenida y se mantendrá durante las próximas semanas. Esto tú lo mencionabas, es la primera patita, por decirlo de alguna forma, pero los alzas seguirán de forma sostenida durante los próximos días. El tomate fuertemente, y nos decían también todas las frutas y verduras que vienen del norte de nuestro país, claro, por el alza histórica de las bencinas, de los petróleos, ¿cierto? Los combustibles que tuvimos hace pocos días, se va a ir viendo incrementado, sobre todo con las frutas y verduras que son trasladadas desde otras regiones más lejanas a la región de Valparaíso. Claro, y aquí que se puede empezar a producir. Esta inflación, como lo hemos visto y lo hemos conversado, es una inflación que se denomina por shock de oferta, es decir, los costos de los productos en función, en este caso, ¿cierto?, del mayor aumento de la energía, aumentar. ¿Qué puede producir esto o qué produce inmediatamente? Que los sueldos o los salarios de los trabajadores disminuye su poder adquisitivo. Al disminuir su poder adquisitivo, que va a empezar a haber presiones por parte de los trabajadores de que sus salarios se ajusten, ¿cierto?, a los valores reales. Es decir, tratar de que de alguna forma, ¿cierto?, a uno le suban el sueldo, en términos simples. Pero al subir el sueldo, ¿cierto?, y al aumentar los costos, ¿qué puede pasar? Que se vaya a producir un shock de demanda. Es decir, vamos a tener mayor dinero disponible en la economía, ¿cierto?, porque la gente va a pensar que tiene mayor poder adquisitivo, y esto va a hacer que la inflación siga aumentando más aún. Por eso acá es importante lo que estime o cuál va a ser la figura central de esto. Tiene que ser, valga la redundancia, el Banco Central. El Banco Central va a tener que estar atento y monitoreando, ¿cierto?, todos estos precios, todos estos indicadores, todos estos índices, para ir tratando de estabilizar la economía. ¿Por qué? Porque el Estado o el gobierno, ¿cierto?, mediante sus políticas fiscales que van a ser de ayuda, ¿cierto?, por ejemplo, congelar el precio del querosene, estos 100.000 pesos para el transporte, ¿cierto?, público pero privado, es decir, taxistas, colectivos, y esto que también es una ayuda, lo del Banco Estado, de eliminar las transferencias. El costo de transferencia, eso, ¿cierto?, que se conoció hace pocos días, ya no tendrá... Eso también es cierto, una ayuda hacia las familias para aumentar su ingreso disponible. Pero sí, entonces, si hacemos un balance, ¿cierto? Estos 300, ¿cuántas transferencias uno hará al mes? Son 300 pesos los que se cobra antes de Banco Estado a otro tipo de bancos. ¿Cuántas transferencias uno hace? Sí. Uno hará unas 10, por ejemplo. Yo calculo. Sí, pero son 3.000 pesos que hay de el pan de un día. Una ayuda. Puede ser el pan de un día, sí, una ayuda. Que por eso sí, puede ser el pan de un día. También. Pero todo esto, si tú lo vemos agregado en la economía, genera que hay mayor cantidad de dinero circulando, ¿ya? Pero al haber mayor cantidad de dinero circulando y con los precios altos, se va a empezar a sobrecalentar la economía. Y aquí es donde juega el rol importante el Banco Central. A principios de año, ¿cierto?, se estimaba que la tasa de política monetaria, es decir, el interés que tenía nuestro dinero, ¿cierto?, iba a empezar a bajar. ¿Para qué? Para dinamizar la economía, para que el costo, ¿cierto?, financiero de las inversiones fuera más bajo y poder inyectar, ¿cierto?, inversión a nuestra economía y generar crecimiento, que era lo que estaba estancado que ha estado estancado durante, ¿cierto?, 14 años ya más o menos. Bueno, Diego, y tú también mencionabas el pan, un producto tan consumido en nuestro país, ¿cierto?, que también es uno de los productos que va también a presentar un fuerte incremento en los próximos días, si es que ya no lo tenemos.
Es que por eso lo que Es comentábamos, inevitable. que es un shock de oferta. ¿Y por qué sube el pan? No porque suba la harina, no porque suban los componentes del pan, sino lo que sube en el pan específicamente es la energía con que se produce el pan. Y muchos de los hornos en las panaderías, ¿cierto? O son eléctricos, que ya también vamos a ver que se estancó, ¿cierto? El alza Se congeló, sí. de los costos, se congeló, pero algunos funcionan con petróleo o con gas, y el gas también ha aumentado por el efecto, ¿cierto?, de la guerra. Entonces, el shock de costo, ¿cierto?, o el shock de oferta vía costo produce, ¿cierto?, que el bien final, que es el pan, aumente, más allá después de la distribución del pan, ¿cierto?, que también se verá encarecida, por supuesto. Sí, no todos los lugares donde venden pan producen el pan, sino que llega el pan, y ese costo también lo tienen que lo paga el consumidor, por supuesto, se traspasa al cliente. Entonces todo esto va generando, ¿cierto?, una dinámica de cómo se traspasa estas alzas. Empezamos por el combustible, cómo se va traspasando a las familias. Y ahí luego vemos los quintiles, ¿cierto?, de ingresos más bajos, que la mayor parte de su ingreso se gasta, ¿cierto?, en estos productos volátiles de la canasta volátil del IPC, que son los alimentos, ¿cierto? La canasta básica. La canasta básica, bienes perecibles, lo cual le produce que el poco ahorro, una familia promedio en nuestro país de los quintiles, ciertos medios hacia abajo, no alcanza a ahorrar un 10% de su sueldo. Entonces, ¿qué significa esto? Que cada vez el colchón que se puede armar una familia para contingencia o para la capacidad de ahorro, ¿cierto?, como para algún tipo de emergencia, se ve completamente disminuida, claramente. Completamente disminuida. Entonces ahí empieza a producirse el otro costo, o la otra necesidad de que aumenten los salarios. ¿Ya? Y ahí se empieza a producir este doble efecto, que al aumentar los salarios vamos a tener una inflación por shock de demanda, y ya tenemos esta inflación por shock de oferta por el mayor costo el mayor costo de los insumos para nuestros productos. Y Diego, también lo veíamos el año pasado, el 2025, cuando hubo una alza, ¿cierto?, en el sueldo mínimo. Fue justamente el mismo mes que vivimos el alza de las cuentas de la luz. Y era prácticamente el mismo porcentaje, ¿cierto?, que subía el sueldo mínimo y subía la luz. Entonces, en el fondo, quedamos en lo mismo. Exactamente. Y uno de las frases, ¿cierto?, más utilizada es que los precios siempre suben al alza. Nunca, entonces un producto llega a un valor, ese valor se va a mantener, ¿cierto?, como piso por mucho tiempo. Es muy difícil, ¿cierto?, que después se vea un incremento, una baja en un valor, eso prácticamente no se da. Una baja, por eso los precios siempre se van ajustando al alza. Diego, y si volvemos al UF, Sí, justo quería volver a eso. ¿Por qué? Porque otra de las cosas que también va a aumentar la UF son los planes de salud. A eso iba justamente, me robaste las palabras de la boca. Las ISAPRES también se calculan por UF. También se calculan por UF. Entonces, al calcular por UF, ¿cierto?, es tu seguro de salud, que al final uno está pagando un seguro de salud por la ISAPRE, ¿cierto? También te va a aumentar el valor de tu ISAPRE, por lo tanto, tu sueldo líquido también va a disminuir. Entonces se va produciendo esta espiral de que los costos empiezan a aumentar y tu ingreso nominal, ¿cierto?, no es lo mismo que podías comprar, ¿cierto?, con tu ingreso el mes. En febrero ya no va a ser lo mismo que podemos comprar en abril. Comprando lo mismo vamos a gastar más. Entonces ahí se produce ese primer efecto, que los ingresos reales van a empezar a disminuir. Es decir, el aumento de ingresos va a ser menor que el aumento de los costos de vida. Entonces, Diego, todo esto empieza a molestar a todo el mundo. Si podemos dar un consejo quizás a quienes nos escuchan, nos ven a esta hora de la mañana, ¿cómo podemos quizás darle algún tipo de herramienta, algún tipo de ayuda para poder sortearse este encarecimiento en el costo de la vida?
Bueno, ahí es netamente, ¿cierto? Y todos sabemos que también por sectores de donde uno vive son los precios. Entonces, la gente va a tener que buscar, por ejemplo, las ferias libres es mucho más barato comprar que en los supermercados, efectivamente, ir al supermercado es mucho más cómodo que ir a las ferias libres, aunque en las ferias libres ahora también se puede pagar es decir, con tarjeta de débito, etcétera, se dan esas facilidades. Una de esas es cotizar antes de comprar. ¿Ya? Otro es, y que va a pasar, es que se va, y que es lógico, todo tipo de inversión se va a estancar. Por ejemplo, si yo quería, una familia estaba en este momento queriendo comprar una casa, va a esperar, ¿cierto?, que se estabilice, porque los créditos de consumo, los créditos hipotecarios se van a mantener, ¿cierto?, con altas restricciones, y lo otro se está esperando, ¿cierto? Esto, por eso es importante, o uno de los anuncios de la disminución del IVA para las viviendas, o algún tipo, bueno, ¿cierto?, de subsidio para ese punto, Diego, ha sido súper polémico. Lo del IVA, ¿cierto?, por al menos 12 meses, ha sido súper polémico porque fue anunciado, ¿cierto?, desde el Ejecutivo, lo que finalmente paralizó las ventas en las inmobiliarias, en las constructoras. La gente, por supuesto, ante la duda abstente, no se sabe si va a salir, si no va a salir, hay un proyecto anunciado, no sabemos qué pasará, ¿cierto?, después del Congreso. Entonces, las ventas también inmobiliarias se han visto completamente congeladas precisamente por este anuncio. Exactamente, entonces por eso muchas veces estos anuncios, mira, la economía funciona en función de expectativas. Si te dan un anuncio, ¿cierto?, que estoy al momento de comprar una casa, oye, pero me va a costar 19% menos esperando que se me traspase completamente el impuesto al valor final, voy a esperar a que se promulgue o se discuta esa ley, porque esto tiene que pasar por el Congreso. Entonces, claro, paralizó una buena parte, ¿cierto?, de que dinamiza nuestra economía, que es la Constitución. ¿Ya? Entonces, hay que con eso tener, con la generación de expectativas, hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Porque lo que puede sonar bien en un momento, ¿cierto?, puede producir el efecto contrario en el corto plazo. ¿Ya? Y otra de las cosas que está pasando es que todo esto es muy difícil de controlar, por eso es muy difícil dar una receta, porque es un choque externo que viene, ¿cierto?, de la guerra de Irak, del estrecho, ¿cierto?, de Hormuz. Pero ¿qué puede estar pasando? ¿Y qué pasa? Los mercados internalizan inmediatamente cualquier señal que se puede estar dando. Ya. Trump dice un día vamos a invadir tal cosa, inmediatamente el precio del barril de petróleo aumenta. Al otro día dice otra cosa, el precio del barril disminuye. Entonces, no se puede, en este momento no se puede hacer una proyección certera, ¿cierto?, económica, porque la variación que va teniendo los precios, el dólar en una semana está pasando los 950 pesos y ayer terminó bajo los 900 pesos, solo por este tema de expectativa. Entonces es muy difícil, ¿cierto?, en este momento poder hacer un buen control, sobre todo en términos de política fiscal. Por eso el que tiene que jugar un rol importante, y eso lo está haciendo, ¿cierto?, la presidenta del Banco Central, que ha dicho que el Banco Central va a estar monitoreando todo lo que esté pasando, ¿cierto?, es el central, ¿cierto? Y sin duda una automática, Diego, que nos va a reunir durante todos los próximos meses. Vamos a estar conversando de este tema, sin duda no va a parar. Y ojalá algún día podamos hablar de temas positivos económicos, pero hemos estado tratando de ir mostrando los efectos que va teniendo cosas externas a nuestro país, pero también políticas internas que también van afectando, ¿cierto?, o generan expectativas o generan inmediatamente, ¿cierto?, que aumente la inflación y disminuya nuestro poder adquisitivo. Y como siempre, quienes se ven más perjudicados con estas medidas finalmente son las personas que tienen ingresos más bajos. Eso es lamentable, pero es lo que se repite. Claro, el problema del UEF, la inflación, sí, el IPC es para las familias de ingresos más bajos.
pero que esté indexado UF afecta a la clase media completamente, Sí. que es la que compra su crédito hipotecario, Tiene ISAPRE como seguro de salud, ¿cierto? Tiene Que tiene la salud también la indexada educación UF, superior, sin duda. y la Sin duda educación repercute superior de los a hijos todos, sí. también a UF. Entonces, finalmente, la inflación es un fenómeno económico que molesta a todos. Diego del Barrio, economista de la Universidad de Valparaíso, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros en Pura Noticia Matinal y sin duda nos vamos a ver dentro de los próximos días. Aquí estaremos, Oscar. Un abrazo. Muchas gracias, Diego. Saludos a todos. Que estés Chao, muy chao. bien. 9 de la mañana con 6 minutos. Vamos a continuar con Pura Noticia Matinal. Ya está conectado con nosotros Fernando López, el Seremi de Deporte en nuestra región de Valparaíso. Estará con nosotros, pero antes hacemos una pausa comercial y ya regresamos con más Pura Noticia Matinal y vamos a estar conversando ahí con Fernando López, Seremi de Deporte. Estamos presentando Pura Noticia Matinal en todas nuestras plataformas. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Y a Matinal. Ya estamos de regreso en Pura Noticia Matinal, en la pantalla y en la señal de puranoticia.cl. Se lo adelantamos, ya está conectado con nosotros el Seremi de Deporte de nuestra región de Valparaíso, Fernando López. Pero antes, revisamos los principales titulares a esta hora de la mañana. La senadora Camila Flores, senadora de Renovación Nacional por nuestra región de Valparaíso, se encuentra en la mira por un posible delito de fraude al fisco. La parlamentaria habría realizado pagos con asignaciones precisamente parlamentarias. Detienen a un ciudadano haitiano por intentar sustraer a un menor de edad. Esto fue en la comuna de Lo Espejo, en la región metropolitana. La madre logró evitar finalmente que el hombre de 38 años se llevara a su hijo. La ministra de Ciencia, Jimena Lincolao, se pronunció tras la agresión que sufrió en el sur de nuestro país, en la Universidad Austral. Tras ser atacada por alumnos, la titular de Ciencia indicó que no tiene miedo. El presidente de la República, José Antonio Kast, condenó la agresión a la ministra de Ciencia sufrida en la Universidad Austral. El mandatario señaló que esto debe ser un punto de inflexión. Activan un plan para poder acelerar la reconstrucción en la comuna de Quilpué de nuestra región de Valparaíso. La alcaldesa de la Ciudad del Sol, María Carolina Corti, sostuvo una reunión precisamente con el Seremi de Vivienda. Un hombre fue apuñalado en medio de una riña. Esto fue en el pleno centro de San Felipe, en nuestra región de Valparaíso. Se informó que el presunto autor de este hecho se fugó del sitio del ataque y es por eso que la víctima prometió cobrar venganza. Detienen a 3 delincuentes por robo a un turista en Cerro Concepción, en Valparaíso. Sustrajeron una cadena y posteriormente huyeron hacia el Paseo de Imalou. La reina de la ketamina fue condenada a 15 años de cárcel. Esto por el lamentable fallecimiento del actor estadounidense Matthew Perry. Se trata de J.D. Sanga, quien le vendió 51 viales de ketamina al fallecido actor, recordado por su icónico personaje de Chandler Bing en la serie Friends. El Seremi de Seguridad de nuestra región de Valparaíso, Hernán Silva, rompió el silencio tras un sumario realizado en Carabineros. Algún delincuente entregó un documento que es falso. Fueron parte de las acusaciones lanzadas por el Seremi de Seguridad. Conozca todos los detalles de la demanda y también querella que complican a Benjamín Koch, quien es la principal carta para asumir la Seremi de Minería en nuestra región de Valparaíso. El alza de combustibles ya comienza a impactar los precios de las frutas y las verduras. Advierten un fuerte incremento durante las próximas semanas en el valor de los tomates.
9 de la mañana con 15 minutos, se lo adelantábamos porque ya estamos conectados en Pura Noticia Matinal con el nuevo Seremi de nuestra región de Valparaíso, Seremi del Deporte, que llega a hacerse cargo de esta cartera que es tan relevante. Estamos ya junto a Fernando López en Pura Noticia Matinal. Muy buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Hola Camila, muy buenos días a todos, contento con este cargo que me ha encomendado la ministra Dugo y el presidente de la República, con toda la energía, trabajando por la región. Bueno, felicidades, ¿cierto? Primero que todo, por el nombramiento en esta cartera. Un rostro conocido acá en la región. Específicamente, para quienes no lo conocen, Fernando López está allá en nuestra región de Valparaíso hace varios años, porque lideraba, ¿cierto?, con National acá en la comuna precisamente. De ahí usted salta a la Seremía del Deporte. ¿Cómo fue este cambio? Sí, a ver, con el proyecto que iniciamos con National durante la pandemia, el 2020-2021, fue un proyecto hermoso. En definitiva, me permitió conocer un poco más en la región deportivo en particular, un proyecto en que logramos articular la inversión pública con la inversión privada del municipio de Salud, y en definitiva lograr el fútbol nacional, la tercera división B o la tercera división A, luego llevarlo al profesionalismo como un equipo más de los tantos que hay en la región, como les decía, un proyecto que respaldó a la comunidad conconina y que en definitiva me llevó a ganarme la confianza de algunas personas para poder ocupar hoy día este cargo, que por mi parte muy deseado ganar el deporte en la región de... Bueno, y con buenos resultados también. Fernando, te quiero llevar a una problemática que nos está afectando como región. Hemos tenido ya 10 casos en distintas comunas de la región de Valparaíso de violencia al interior de establecimientos educacionales. Muchas veces la cartera del deporte no es vista con la relevancia que realmente tiene y la implicancia que puede tener también en nuestras infancias y también las juventudes. ¿Cómo ves tú, cómo puede ser la herramienta, cierto, el deporte como una herramienta justamente para poder alejar a los jóvenes de malos pasos, cierto, de las drogas, hoy en día de ataques de violencia, y quizás poder llevarlos por un mejor camino? ¿Cómo el deporte se puede utilizar como una herramienta? A ver, de partida el deporte, y esto es un encargo de la ministra Ducó, debe entenderse como una pieza clave y fundamental en la vida de las personas, y en específico este problema que nos ha estado afectando como sociedad, y en particular en las escuelas y colegios durante los últimos días. Permíteme decirte, Camila, que el deporte en definitiva es una herramienta clave para la niñez, para la juventud, porque canaliza la energía, la frustración en actividades positivas, reduce la violencia, fomenta el respeto por normas, compañeros, y fortalece habilidades sociales como el trabajo en equipo, la empatía, ayudando justamente a prevenir situaciones conflictivas en escolares, porque el deporte en definitiva nos enseña valores como la disciplina, el equipo, el esfuerzo personal, y como hoy día un joven o un niño que está en un club, está practicando un deporte afuera de la calle, aprendiendo valores positivos que a su vez hacen que nuestra sociedad sea cada día mejor. O sea, efectivamente el deporte podría ser una salida realmente viable, ¿cierto? Una salida concreta justamente para alejar a los jóvenes de la delincuencia, de la droga también, y de irse por este mal camino, quizás por estos malos pasos, como tú lo decías. El deporte es mucho más que movimiento. El deporte nos enseña distintos valores, como lo mencionabas, el trabajo en equipo, el ayudar a mi compañero, ¿cierto? La resiliencia también, el salir adelante, el intentarlo una vez más. Sin duda es una herramienta que, usada, ¿cierto?, de buena forma, puede ser un puente para un mejor futuro. ¿Hay alguna estrategia que ustedes pretendan llevar adelante como gobierno precisamente para poder cumplir este objetivo? Sí, nosotros, el Instituto Nacional del Deporte tiene una red importante de talleres a lo largo de la región, y nosotros, a raíz de todos estos hechos que han ido ocurriendo, vamos a apuntar a fortalecerla, como implementando talleres y escuelas deportivas en colegios, para que los niños puedan ocupar el tiempo libre después de clase en actividades guiadas, también integrando el deporte en la formación valórica, como te decía, enseñando respeto, juego limpio de forma práctica, una entretenida para los más jóvenes, los niños, usar el deporte como un espacio de mediación donde estudiantes aprendan a resolver justamente esas tensiones a través del diálogo y dentro de
reglas claras. Y la actividad física también desde un punto de vista de la salud, porque no solamente se trata de seguridad y violencia, sino que salud mental, física y en definitiva sentirse con ellos mismos y tener una autoestima que haga valorarse como persona y en definitiva hacer un aporte a la sociedad desde esa dignidad humana que tienen todas las personas. Fernando, ¿y hay algún torneo, actividades, cosas que estén ya preparadas para los próximos meses, este año, quizás en nuestra región de Valparaíso? Bueno, principalmente la ciudad de Viña del Mar, Valparaíso y Concón, tenemos hartas actividades deportivas, ¿cierto? Viña del Mar, ciudad del deporte también se dice muchas veces. Tenemos hartas actividades en nuestra región. ¿Hay alguna que se nos venga estos próximos días, que esté preparada para los próximos meses? Mira, esta semana, el lunes celebramos el Día Internacional del Deporte y la Actividad Física. Estuve explicado con todo mi equipo, al igual que INEDI. Y en ese marco, el día sábado, aprovecho de dejarlos cordialmente invitados, tenemos una corrida, que es una actividad justamente enfocada en la familia, que se va a realizar a lo largo de todas las regiones, a lo largo y ancho del país, en todas las regiones va a existir esta corrida. Y en Valparaíso se inicia a las 10 de la mañana en la Plaza Sotomayor, desde las 8 de la mañana. Así que, como les decía, los dejo cordialmente invitados. Y a partir de mañana ya va a estar la entrega de kits. Esa es una de las actividades importantes para este año, pero también destacar que existen en la región 215 talleres que se realizan en conjunto con la comunidad y también hay eventos formativos que son hitos que se van calendarizando a lo largo de la temporada o el lanzamiento del programa o Día del Niño, fiestas cierre de año. O sea, el Ministerio del Deporte en conjunto con el INE y el Ministerio como Ceremi están organizando actividades y estando presentes en la comuna, en la 28 comunas. Fernando, otra de las problemáticas ligadas al deporte, ¿cierto?, que también afecta a nuestra región de Valparaíso, son los distintos conflictos que hemos tenido en canchas de fútbol amateur, ¿cierto? Lo hemos visto, incluso tuvimos este mismo año una persona fallecida en la comuna de San Antonio, una persona que era de Valparaíso, que fallece en la comuna de San Antonio en un encuentro de fútbol amateur. ¿Qué rol tendrán ustedes como Ceremi, ¿cierto?, como autoridad del deporte en nuestra región de Valparaíso para poder reducir al mínimo esta violencia que ya lo estamos viendo se instala en las canchas de fútbol amateur? Lo tuvimos también hace poco con armas de fuego, incluso en una cancha de fútbol amateur en la comuna de Quilpué, por ejemplo. Sí, mira, ese es un desafío tremendo y una oportunidad para nosotros como gobierno de poner la plata al piso y diagnóstico a las soluciones. En ese sentido, me gustaría comentar que estuve ayer reunido junto con el delegado, con la familia del joven que murió en un torneo de fútbol regional amateur por la Vidal. Y bueno, la verdad es que la realidad es dramática, pero la fortaleza de la familia para abordar el tema, levantar el punto y que a través de lograr un cambio, yo la admiro muchísimo. Si bien es cierto, es un tema que está relacionado con la seguridad pública, a mí como Ceremi del Deporte me toca también desde mi versión la materia del fútbol profesional. Conozco perfecto la realidad del club y en definitiva me gustaría también hacer una precisión y dar otra mirada a este problema. Lamentablemente se está estigmatizando el fútbol amateur, que cumple un rol social fundamental. En la región se disputan más de 3.000 partidos a la semana y hay gente, como los dirigentes, que trabajan gratis por otorgar estos espacios. Entonces, yo creo que hay que apoyar pero al mismo tiempo ellos tienen la habilidad, que es hacerse cargo de la organización de estos eventos en condiciones de seguridad para las familias. Y es por ello que estamos trabajando en conjunto con la Ceremi del Deporte y el delegado presidencial para elaborar un protocolo que nos permite identificar aquellos partidos o aquellos clubes que tienen mayores complicaciones en este tema y tratar de llevarlos a recintos que cumplan con las condiciones adecuadas, al mismo tiempo que municipalidad y también dentro de las posibilidades que tenga por el reducido contingente que tiene, pueda dar cobertura a estos que revisten una mayor connotación, o sea, más que una mayor connotación, que revisten un mayor problema de seguridad.
pero como Seremi del Deporte, mi rol es apoyar a las organizaciones, a los clubes deportivos, a los dirigentes deportivos, porque quiero destacar el rol, como te decía antes, social que cumple. Hoy vamos a trabajar y vamos a ayudarlos también en este tema de la seguridad para que hechos como los que ocurrieron ocurran lo menos posible. Decir que va a desaparecer, difícil. ¿Y existe un trabajo coordinado precisamente entre la Asociación Nacional de Fútbol Amateur, la delegación, Carabineros? ¿Existe este trabajo ya coordinado entre las instituciones? Mira, me ha tocado durante estas 2 semanas que estoy ejerciendo el cargo participar por lo menos 3 o 4 reuniones. Y lo que estoy viendo es un esfuerzo por parte del gobierno, por parte de la dirigencia del fútbol amateur, en lograr un plan de acción para enfrentar. Hoy no te podría decir que está, no te podría decir tampoco que está en detalle todo lo que se va a hacer, pero sí existe la voluntad en avanzar en este sentido, y en particular yo, como Seremi del Deporte, voy a empujar muchísimo para que eso se concrete. Como te dije al principio de la pregunta, tenemos que pasar un poco del diagnóstico a las soluciones concretas. Seremi, tenemos un caso que es bastante recordado, que tuvo lugar en la comuna de Quilpué. Un caso de un narcoclub, no sé si se acuerda, fue el año 2025, que un bus que trasladaba a niños, era un club de fútbol amateur, pero que entrenaba a niños, a menores de edad, los trasladaba en un bus que fue descubierto en el propio bus distintas cantidades de droga. ¿Se investiga quizás el financiamiento que tienen estos clubes? ¿Se especula quizás de un posible lavado de dinero al interior del fútbol amateur? Evidentemente el fútbol amateur y en general, como cualquier actividad de la sociedad hoy día, está afectada por la crisis de seguridad que se tiene a nivel nacional, y el narco es parte de la problemática también. Uno de los puntos que yo he levantado fue justamente el que usted plantea, Camila, que habiendo conocido la realidad de estos clubes, yo sé que muchas veces existen empresarios detrás que con actividades ilícitas financian, ¿cierto?, la compra de pases de jugadores, la firma de los jugadores, a pesar de que es fútbol amateur. Pero también hay otros clubes que uno se pregunta cómo logran el financiamiento para poder operar de esta forma, como en el caso de Quilpué, del club de Quilpué que usted mencionaba. Levantando ese tema, lo que busca es justamente que se tome el toro por las astas y que el deporte amateur tenga una intervención tal que las distintas autoridades competentes investiguen en detalle lo que está pasando, porque es un problema del que como sociedad nos tenemos que hacer cargo. Y justamente porque el fútbol amateur en esta región es un activo social importantísimo y que no nos podemos permitir perderlo en manos de la delincuencia, porque hay que recordar que el fútbol amateur no son solo adultos. El fútbol amateur también tiene 4 categorías infantiles en todos los clubes y en todas las comunas. Entonces, tenemos que cuidarlo. Es una actividad noble que realizan los dirigentes deportivos y van a contar con todo mi apoyo para que lo puedan seguir desarrollando. Bueno, y esperamos que sea una problemática que se pueda poner atajos, ¿cierto? Porque usted lo decía, muchas veces involucra a niños, a menores, a adolescentes que se están metidos, ¿cierto? Si hay quizás financiamientos irregulares o metidos incluso el mundo narco en en el fútbol amateur, claramente imposibilita el desarrollo de estos niños de una forma óptima al interior del deporte. Lo que se espera, ¿cierto?, es que sea una herramienta positiva y no que quizás finalmente los lleve por este mundo que no es lo ideal. Por otro lado, pero perdóname, Camila, igual también el fútbol amateur y la dirigencia del fútbol amateur se tiene que hacer cargo del problema y asumir sus responsabilidades. En ese sentido, vamos a pedir que ellos tengan una persona a cargo de coordinar con las investigaciones provinciales justamente estos partidos que representan un mayor riesgo para la seguridad de los asistentes y los jugadores. Y hay que recordar que los organizadores del evento son ellos. Yo se los he dicho, por lo tanto, bueno, ellos están llanos y entienden también que son parte de la solución del problema.
Claramente que se le pueda poner atajo a este problema, porque la solución no es que dejen de haber clubes, ¿cachai?, de fútbol, bien digo, no dejen de existir estos clubes de fútbol amateur. La idea es que haya más deporte en nuestra región, en nuestro país, ¿cierto? Y no que finalmente estos casos de violencia terminen por finiquitar esta práctica que ayuda tanto a las juventudes, a la sociedad en general, sino que se pueda dar atajo a esta problemática. Otra de las problemáticas que enfrenta, no nuestra región en parte, o sea, nuestra región también, por supuesto, pero es una problemática a nivel nacional, es el sedentarismo que tenemos en nuestro país. Un 86% de las personas adultas se declara como sedentaria y un 87% de las juventudes también es sedentaria. Es un número altísimo, Seremi. No sé si barajan alguna alternativa para poder acercar aún más el deporte a la ciudadanía y quizás poder disminuir en algo estos números. Sí, evidentemente hoy tenemos un problema serio en el sedentarismo, sino que también a nivel un poco deporte que donde vamos por el presidente Castro cambio cultural de la población, en el sentido de que el deporte como una parte fundamental de su vida, porque como al principio de la entrevista, el compañero importante, uno de los problemas que más afectan a los en distintos estudios de salud mental, deporte, apuntando como nosotros vamos a enfocar recursos, vamos a enfocar esfuerzos en masificar, en mi parte corresponde a mí en la región, a través de la municipalidad, los recintos, vamos a fortalecer la red de deporte. Una problemática, cierto, que esperamos pueda tener un atajo en nuestra región de Valparaíso. Fernando López, Seremi del Deporte en nuestra región, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros en Pura Noticia Matinal y esperamos tenerlo más seguido, cierto, en puranoticia.cl. Muchas gracias, Seremi, y estamos en contacto sin duda. Encantado, Camila, que tengan un gusto y cuenten conmigo para cuando necesiten. Un abrazo grande, que tengan buen fin de semana todavía. Buen fin de semana, nos estamos adelantando, Seremi, todavía. Estoy pensando todavía nos en la quedan corrida días. del sábado, que lo aprovecho de dejar invitado. Volvemos a repetir esa información, la corrida del sábado, ¿dónde me acerco? ¿Dónde comienza? ¿Cómo me inscribo? En la página del IND y en nuestras redes sociales, MINDEP, como van a estar más de entrevistas del Plaza Sotomayor, el mismo punto de inicio de partida sábado a las 10 de la mañana, pero vamos a tener activaciones con las marcas, muy entretenido contar de las 8 de la mañana. Porque está orientada para que podamos compartir. Una actividad familiar entonces en nuestra región de Valparaíso. Muchas gracias, Seremi, por estar con nosotros durante esta mañana. Gracias, Camila, que tengamos buen jueves. Muchas gracias. 9 de la mañana con 33 minutos. Ya vamos a estar en contacto con Eduardo Araya, quien es analista internacional de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, con quien vamos a estar analizando todo el plano internacional, los distintos conflictos que tienen lugar, ¿cierto?, en el Medio Oriente. Vamos a estar con esa información, pero antes hacemos una pausa comercial y ya estamos de regreso. Estamos presentando Pura Noticia Matinal en todas nuestras plataformas. Nos ves, nos lees y nos escuchas. 9 de la mañana con 39 minutos, ya estamos de regreso en Pura Noticia Matinal por la pantalla y la señal de puranoticia.cl para que sigamos revisando las principales informaciones de las últimas horas, no solo en nuestra región de Valparaíso, sino que en todo el país y por supuesto a nivel internacional. Ya está conectado con nosotros Eduardo Araya, quien es analista internacional de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, con quien vamos a estar ahondando sobre temas internacionales que nos tienen los nervios de punta. Pero antes revisamos los principales titulares a esta hora de la mañana. La senadora de nuestra región de Valparaíso, de Renovación Nacional, nos referimos a Camila Flores, se encuentra en la mira por un posible fraude al fisco. Habría realizado pagos con asignaciones
parlamentarias. Detienen a un ciudadano de nacionalidad haitiana por intentar sustraer a un menor de edad. Esto fue en la comuna de Los Espejos, en la región metropolitana. La madre, afortunadamente, logró evitar que el hombre de 38 años se llevara a su hijo. La ministra de Ciencias, Jimena Lincolao, se pronunció tras la agresión que sufrió en la Universidad Austral. La titular de la cartera, tras ser atacada por alumnos, indicó que no tiene miedo. El presidente de la República, José Antonio Kast, condenó la agresión sufrida por la ministra de Ciencias, Jimena Lincolao, en su visita al sur de nuestro país. Estuvo ahí específicamente en la Universidad Austral, donde no fue bien recibida, ¿cierto?, por los alumnos de esta casa de estudios. Le lanzaron agua, la empujaron y le dificultaron el acceso a su vehículo. El mandatario se refirió a este hecho, donde señaló que esto debe ser un punto de inflexión. Activan un plan para poder acelerar la reconstrucción en la comuna de Quilpué, en nuestra región de Valparaíso. Precisamente la alcaldesa de la Ciudad del Sol, María Carolina Corti, sostuvo una reunión con el Ceremi de Vivienda para poder destrabar esta problemática. Un hombre fue apuñalado en medio de una riña. Esto fue en pleno centro de la comuna de San Felipe. Se informó que el presunto autor de este hecho se fugó del sitio del ataque, mientras que la víctima prometió cobrar venganza. Detienen a 3 delincuentes por el robo a un turista. Esto fue en pleno Cerro Concepción, en la ciudad puerto de Valparaíso. Sustrajeron una cadena y posteriormente huyeron hacia el Paseo de Imaló. La reina de la ketamina fue condenada finalmente a 15 años tras las rejas. Esto por la muerte del reconocido actor estadounidense, Matthew Perry. J.D. Sanga le vendió 51 viales de ketamina al actor, cierto difunto actor, que era reconocido ampliamente por su personaje de Chandler Bing, el cómico de la serie exitosa Friends. El Ceremi de Seguridad de nuestra región decidió romper el silencio tras el sumario en Carabineros. Hernán Silva se refirió a esta acusación, donde aseguró que algún delincuente entregó un documento que es falso. Conozca todos los detalles de la demanda y también la querella que complican el nombramiento de Benjamín Koch. El exconcejal de la comuna de Catemu es la principal carta para asumir la seremía de minería en nuestra región de Valparaíso, pero serían estos líos judiciales lo que estaría complicando su nombramiento. El alza de los combustibles comienza a impactar ya los precios de las frutas y las verduras. Advierten un fuerte incremento en el valor de los tomates para las próximas semanas. Bueno, 9 de la mañana con 43 minutos, ya estamos en contacto porque lo prometido es deuda. Estamos ya con el analista internacional de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Eduardo Araya, con quien vamos a analizar todo lo que está teniendo lugar al otro lado del mundo. Muy buenos días, Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros en Pura Noticia Matinal. Buen día, ¿cómo están? Acá estamos con estas informaciones, ¿cierto?, que nos llegan desde el Medio Oriente, que nos cuesta entender, la verdad, a quienes no somos expertos en el tema. Y por eso que queremos conversar contigo, Eduardo. Este cierre, apertura, vuelve a cerrarse del estrecho de Hormuz. ¿Cuáles son las consecuencias que finalmente puede tener, podría enfrentar finalmente Irán hasta en el corto plazo ante estas aperturas, cierres? Hemos tenido distintas informaciones sobre el estrecho de Hormuz. ¿Cuáles son finalmente las consecuencias que enfrenta Irán? Bueno, las consecuencias ya las estamos viviendo hace rato. Y es el alza sostenida, aunque con fluctuaciones, del precio de los combustibles. Nosotros lo percibimos básicamente como un problema relativo a las bencinas, nosotros los ciudadanos comunes y corrientes, pero esto tiene también otras implicancias en otras áreas relativas a materias primas, como el abastecimiento de gas. El gas no solamente es combustible, es
materia prima, por ejemplo, para la producción de fertilizantes, que es base de la producción de urea. Es importante la producción de nitrógeno, y el problema del estrecho, a ver, una cosa es el bloqueo del estrecho, que limita la circulación de barcos en un área en donde, como todos ya probablemente sabemos, circula como el 20% de la producción mundial de combustible, que tiene un cuello de botella, que es el estrecho de Hormuz. En este minuto hay como 190 barcos de una u otra manera bloqueados. Hay un acuerdo o una aceptación del gobierno iraní de dejar circular a algunos barcos, pero pagando un impuesto, $2 millones más o menos. Esto ha encarecido no solamente el costo de la circulación de combustible, sino que además el costo de las aseguradoras. De otro lado, en el Mar Rojo, los hutíes también generan problemas, por lo tanto tenemos un problema ya bastante generalizado de acceso al mercado de combustible, que de prolongarse lo que va a generar, bueno, ya tenemos efectos inflacionarios muy evidentes en todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, pero tenemos el riesgo además de que la economía mundial caiga en una profunda recesión, lo cual sería el peor de los mundos. Eduardo, en otro tipo de materias también nos preguntamos ¿por qué Irán sale inmediatamente en defensa del Líbano tras estos ataques que sufren de Israel? ¿Qué significa realmente Beirut para Teherán? Bueno, no es en estricto sentido defensa del Líbano. En estricto sentido es la defensa de Hezbollah. El Líbano es una comunidad, es un país multirreligioso, porque hay cristianos y musulmanes, pero los cristianos son cristianos católicos, ortodoxos, maronitas, etcétera, etcétera. Y los musulmanes son sunitas, chiitas, alawitas, y hay unos que son como ni lo uno ni lo otro, que se llaman drusos. Bueno, pero hay un porcentaje muy alto de población chiita en el Líbano, y precisamente en los conflictos históricos de Israel con los palestinos radicados en el Líbano, estamos hablando de los años 80, y un largo conflicto por la influencia de los distintos grupos cristianos musulmanes en el Líbano, también una larga intervención siria. Bueno, como consecuencia de la intervención militar, si mal no recuerdo, como en el año 82, los chiitas en el Líbano decidieron armar una suerte de partido político, religioso, militar que tiene su propio ejército, y es un ejército que en la práctica tiene más capacidad militar que el ejército del Estado del Líbano. Y los conflictos, por lo tanto, entre Israel y el Líbano no son con el Estado libanés, sino con este partido político que tiene su propio ejército. Es como 40% al menos de la población musulmana en el Líbano. Que claro, es chiita, es financiado y apoyado militarmente, históricamente, por Irán, como una forma, lo que se denomina en jerga, proxy wars, o sea, guerras por intermediación, de usar ese instrumento militar en contra de Israel, en función de los intereses iraníes, que está bastante debilitado después de las acciones del año pasado y antepasado, el asesinato de sus principales líderes. Tenemos que recordar esta intervención, ¿cierto?, de estos Viper con explosivos que inutilizaron a mucha. Pero aún así, la pretensión de Israel prácticamente de eliminar Hezbollah tropieza con un problema de orden práctico, ¿no? Para eliminar Hezbollah tendría que prácticamente eliminar al 40% de la población musulmana del Líbano. Eduardo, ¿y puede ser que al ver una especie de resistencia en Irán, que Israel esté trasladando finalmente sus ataques más duros hacia el Líbano? No, yo diría que no es tan así. ¿No lo ves así? La intervención de Israel, recordemos que esta última guerra tiene al menos dos precedentes
en los últimos años. La última, o la anterior, fue como en julio del año pasado, en contra de las instalaciones nucleares, que es como la primera intervención militar de Estados Unidos en Irán, que según el presidente Trump, ya en ese momento, habría destruido la capacidad nuclear de Irán. Cosa que es una contradicción evidente con lo que ha dicho, que una de las razones de intervenir nuevamente en Irán, ahora a fines de febrero, es la amenaza de la capacidad nuclear de Irán. Lo que sabemos es que Irán no tiene aún, a través de fuentes independientes como la Agencia Internacional de Energía Nuclear, no tiene aún la capacidad de producir armas nucleares, pero sí tiene una buena cantidad de uranio enriquecido, cuya única utilidad práctica es para armas nucleares, pero claro, tiene que llegar, son como 500 kilos de uranio que están como en el 80%, pero tienen que llegar como al 90%, por lo tanto todavía hay un desfase en la capacidad de producir armas nucleares. Por lo tanto, Israel sistemáticamente, piensen lo que sabemos entre que los bombardeos de Estados Unidos y los de Israel se han atacado como 10.000 objetivos de distinta naturaleza, pero lo que constatamos es que eso tampoco, si bien ha reducido de manera sistemática la capacidad militar de Irán, no la ha eliminado por completo. Y los iraníes siguen siendo capaces de lanzar misiles de largo alcance o de alcance intermedio y drones que afectan sustantivamente la producción de combustible de los Emiratos. Y si miramos esto con detalle, los iraníes se han preocupado mucho más de atacar a los países vecinos del Golfo y particularmente las instalaciones militares de Estados Unidos en esos países que atacar a Israel. Eduardo, Israel, sí. ¿Y qué tendría finalmente que ocurrir para que tengamos una tregua más prolongada y no finalmente estos frágiles recesos que es lo que estamos viviendo? Bueno, lo que tenemos es un acuerdo de un cese del fuego y una negociación por 15 días, pero que la verdad es como seguir caminando al borde de un precipicio, porque las posiciones de Irán y Estados Unidos en esto, el acuerdo de un alto al fuego y una negociación de 15 días no participó Israel, los israelíes fueron expresamente excluidos en esta mediación del gobierno de Pakistán. Las posiciones son radicalmente distantes y además, como ocurre normalmente con Trump puede decir una cosa un día y otra absolutamente distinta al siguiente. Porque la primera declaración del presidente Trump fue que la base de la proposición de Irán de un plan de 10 puntos era la base de la negociación. Y eso es lo que dijeron los iraníes y lo que dijo también el mediador de Pakistán. Pero posteriormente Trump dijo que no, que la base era el plan de 15 puntos, de los cuales nunca hemos tenido un detalle, y la vocera de gobierno, Caroline Leavitt, dijo más o menos lo mismo. Entonces, de partida, tenemos un proceso de negociación que debería iniciarse el viernes, donde ni siquiera tenemos claro sobre qué punto se va a negociar. Por ejemplo, un tema central, el enriquecimiento de uranio. Según los iraníes, y el otro tema central, uno de los objetivos centrales obviamente fue liberar el tráfico marítimo a través del estrecho de Hormuz. Los iraníes lo han flexibilizado, pero no lo han abierto definitivamente, y además, en contra de la legislación internacional, están cobrando peaje, no un peaje barato, entre 1 y 2 millones de dólares, dependiendo del tamaño de los barcos. Y además, los iraníes probablemente piensan seguir cobrando, porque ellos han puesto como uno de los puntos de negociación el financiamiento de la reconstrucción de Irán, y probablemente querrán seguir usando los recursos generados por esa vía. La cantidad de barcos que cruzan todos los días el estrecho de Hormuz es enorme. Por lo tanto, no deja de ser una fuente interesante de financiamiento adicional a lo que los iraníes pueden entender por la venta de petróleo y gas, ¿no? Entonces, hay una situación muy frágil, muy precaria. Claro, podemos alegrarnos, obviamente, de que los bombardeos han cesado y por lo tanto hay menos gente que está muriendo. En estas 5 semanas, pensemos que ya perdí la cuenta de la cantidad de muertos, más de 3.000 personas.
fuera de los heridos. Es una guerra que además para Estados Unidos no ha sido barata, ¿no? En promedio son como 1.000 millones de dólares diarios. Una bagatela, Mil digamos, millones pero de incluso para dólares una diarios. La cifra potencia es como Estados impresionante, Unidos, Eduardo. es una cantidad que es insostenible en el tiempo. En el tiempo, Porque claro. claro, porque esto además no solamente es un problema de gastar plata, es un problema de que hay sistemas de armas que no se pueden reponer rápidamente, porque son muy caros y de construcción compleja. Los famosos sistemas de misiles antiaéreos, antidrones o antimisiles, no los sistemas Patriot, por ejemplo, en donde los norteamericanos trasladaron incluso sistemas que estaban en Corea del Sur al Medio Oriente por falta de stock, ¿no? Entonces, pero finalmente tenemos un tema que podemos alegrarnos de que estén cayendo menos bombas. Bueno, en el Líbano hay otro ámbito de discusión en donde los israelíes han dicho que el acuerdo no incluía el Líbano, los iraníes sí, los pakistaníes también, y los norteamericanos, como suele ocurrir, el G.D. Vance, el vicepresidente Vance, en una entrevista en el aeropuerto, ayer estaba en Hungría, dijo que sí, que había un malentendido. Bueno, pero entre malentendido y malentendido en el Líbano sigue muriendo gente. En el último ataque, muy breve, se lanzaron una cantidad enorme de bombas y murieron como 300 personas. Sin duda una información, Eduardo, que nos va a dar que hablar durante estos próximos días, estos próximos meses. Esperamos que las informaciones que tengamos que dar sean más positivas, pero sin duda es un conflicto que se encuentra en pleno desarrollo. Eduardo Araya, sí, analista internacional de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Vamos a estar conversando seguro de esto durante las próximas semanas y este año 2026. Muchas gracias, Eduardo, por estar con nosotros esta mañana. Que tengan un buen fin de semana para ti, Camila, y para los televidentes. Muchas gracias, Eduardo. Estamos en contacto. 9 de la mañana con 57 minutos. Conversábamos con Eduardo Araya, analista internacional de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y con esta conversación, con esta información, hemos llegado ya al término de Pura Noticia Matinal. Las informaciones que les teníamos preparadas desde el departamento de prensa de puranoticia.cl. Recuerde que usted nos ve, pero también nos escucha y nos lee, porque en puranoticia.cl las noticias son como a ti te gustan. Que tengan un muy buen día. Puranoticia.cl presentó Pura Noticia Matinal.